a todos y bienvenidos a este video, en el que les enlisto 5 personas que, aunque jugaron a ser de la realeza, terminaron siendo unos criminales. Comencemos con el caso de María Carleton. Corría el año 1662, cuando a Londres llegó una hermosa joven que de inmediato acaparó el interés. Se llamaba María y era una princesa huérfana que había tenido que huir de su natal Alemania porque un prometido abusivo la estaba persiguiendo. Ante una historia tan desgarradora, familias acomodadas inglesas le dieron hospedaje y la bienvenida en su círculo, y como en un cuento de hadas, menos de un año después, John Carleton, un cirujano adinerado, se enamoró de la joven desamparada. Se casaron y fueron muy felices, pero solo como una semana, porque de repente una carta anónima llegó hasta el novio, revelando que María no era para nada lo que decía ser. Verán, en realidad se llamaba María, pero había nacido en Canterbury, Inglaterra, en una familia muy pobre. Y la cosa no paraba ahí, pues resulta que ella había estado casada con un zapatero con quien había tenido 2 hijos que habían muerto en la infancia, después de lo cual había huido a otro pueblo donde se había casado de nuevo, pero como el zapatero seguía vivo y ella seguía legalmente casada, había cometido bigamia. Esto se descubrió y María había sido condenada a meses de prisión. Una vez que cumple su condena y es liberada, es que ella decide huir y crear toda esta historia de la princesa alemana. Obviamente, ante la revelación, John Carleton quedó furioso y la acusó de ser una mentirosa, pero sobre todo de ser una pobre plebeya, ante lo cual María no se quedó callada y reclamó a John que él tampoco había sido tan rico como decía ser, y básicamente terminaron acusándose el uno al otro de haberse estafado. La cosa llegó hasta un juicio donde María fue acusada de falsa identidad y de bigamia, porque resulta que el zapatero seguía con vida, así que ella seguía legalmente casada. Cabe aclarar que aunque hoy nos parezca muy chistoso, pues la cosa no era de risa en ese tiempo, porque por la bigamia María pudo haber sido ahorcada. Sin embargo, afortunadamente para ella, no hubo suficientes testigos ni registros, así que María no solo resultó absuelta, sino que ganó tanta fama que se volvió una actriz y escritora. La verdad es que no era muy buena, pero se hizo de un buen número de fans. Uno de ellos era un hombre adinerado que se enamoró por completo de María, así que le pidió matrimonio. Pero un día que él estaba muy borracho, María se robó su dinero y lo abandonó. A partir de entonces, ella comenzó a huir de pueblo en pueblo, haciéndose pasar por una noble que huía de su padre abusivo. Como podrán ustedes adivinar, no tardó en conquistar a otro joven adinerado, luego a otro, luego a otro y a otro. A todos los robaba y los abandonaba. Algo que a ella le permitió seguir durante mucho tiempo con este crimen es que no todas las víctimas la denunciaban, pues algunos estaban muy enamorados y otros estaban muy avergonzados. Sin embargo, finalmente, los cargos por robo la alcanzaron y ella terminó siendo juzgada y exiliada en Jamaica, donde trabajó como prostituta hasta que conquistó a otro hombre. Este le pidió matrimonio y se la llevó a Londres. En ese punto, el zapatero ya había fallecido, así que María, siendo viuda, era una mujer libre para casarse y formar una familia. Pero eso a María no le interesaba, y en lugar de hacer eso, terminó estafando a este hombre y dejándolo. Pero aquí la cosa se le complicó, porque resulta que María no tenía derecho a volver a Inglaterra, por lo menos no sin perdón, pues ella estaba exiliada como una criminal en Jamaica, así que cuando la detuvieron, la condenaron a muerte. María fue ahorcada el 22 de enero de 1673. A pesar de que para entonces su carrera criminal era muy amplia, ella solo tenía 30 años. Y ahora continuemos con el caso número 2, y es el del conde Saint-Germain. Corría el siglo XVIII, y Europa prosperaba entre el arte y la modernidad. Grandes figuras como Voltaire y Mozart eran admirados y celebrados. Junto a ellos apareció el conde Saint-Germain, un hombre que aunque no tenía tanto talento, pues resultó tan famoso y célebre como cualquiera de ellos dos. El por qué se los voy a explicar a continuación. Resulta que este hombre apareció de la nada en la corte inglesa alrededor del año 1743. Entonces se decía ser espía. Su nombre y su pasado eran desconocidos, y cada vez que se le cuestionaba al respecto, él contaba una historia distinta,
que si era italiano, que si era portugués, que si era marqués, que si era conde, y muchas historias muy variadas. Pero lo que todas estas historias tenían en común es que él aseguraba que era europeo y que era de una familia muy rica y noble. Sin embargo, nunca respaldó su origen noble y tampoco su origen familiar. Pero eso no fue un impedimento, porque él igual se movió a las diferentes cortes de Europa, donde destacó por saber todos los idiomas conocidos, incluso el chino, lo que era muy raro. También conocía la historia y el protocolo a la perfección, además de que era un músico impresionante que creó composiciones propias muy destacadas. Y por si todo eso fuera poco, se le describe como alguien hermoso y encantador, capaz de atraer a las mujeres más célebres de su tiempo. Claro que todo eso sorprendió a sus contemporáneos, pero también los asustó. Y es que, ¿cómo sabía tanto? ¿De dónde había salido? ¿Y cómo es que alguien podía ser tan perfecto? Eso llevó a muchos a pensar que él tenía que ser un vampiro o alguna criatura mágica, no que había vivido mucho tiempo y que por eso es que sabía tanto. Claro que hoy esto nos parece absurdo, pero pues era una época en la que se creían muchas cosas así, y también hay que decir que él alimentó este mito bastante, comentando que había vivido más de 500 años y dando así como pistitas, ¿no? De que sí era inmortal o que era un ser sobrenatural. Esto llevó a Voltaire a apodarlo el Hombre Maravilla, pero hubo otros que más bien lo llamaron impostor. Y es que inmortal o no, este hombre terminó estafando a muchos miembros de la nobleza, a quienes les aseguraba que tenía secretos para eliminar defectos de los diamantes, para crear oro o para cambiar el color de las telas casi de forma mágica. Claro que eso nunca lo demostró y realmente nunca les dio nada de lo que les prometió. Sin embargo, gracias a su poder de convencimiento y su buena apariencia, terminó viviendo de los nobles en Rusia, Italia y Alemania. Al final de su vida, consiguió que el príncipe Carlos de Hesse-Kassel le hiciera una fábrica, además de darle ingresos y protección. Lo interesante es que aunque el príncipe nunca vio resultados de las investigaciones, seguía tan fascinado con este misterioso hombre que básicamente lo patrocinó hasta su muerte en el año 1784. Al final de su vida, este misterioso hombre había revelado que en realidad era un príncipe ilegítimo de Transilvania, lo que de hecho sí explicaría su buena educación, que tuviera buenas conexiones en las cortes y que tuviera esta especie de aire noble con el que él se manejaba. Sin embargo, pues no hay prueba de que esto sea real, y él toda la vida dio versiones diferentes. A veces decía que era hijo de una princesa italiana, de una reina portuguesa, entonces es muy complicado creer si realmente algo de eso fue cierto. Pero bueno, después de su muerte muchos escritores lanzaron biografías falsas, asegurando que sí era inmortal, que le seguían viendo décadas después de muerto, que era un viajero en el tiempo y cosas así. Todavía hoy hay algunas personas que han comprado este mito, pero pues la verdad es que no hay evidencia de ello, y lo único que sí está muy claro es que fue una persona muy inteligente, que aprovechó su educación y su poder de convencimiento para vivir como miembro de la realeza toda su vida, a pesar de que ni tenía un título ni tenía un respaldo y tampoco tenía un oficio como tal. Y ahora continuemos con el caso número 3, y es el de Mary Baker. Corría el año 1817 en Inglaterra, cuando en medio de los bosques de Gloucestershire, un humilde zapatero se topó con una peculiar pero hermosa joven. Tendría unos 20 años, unas monedas raras, ropa de colores extraños y hablaba un idioma desconocido. El zapatero, muy asustado, la llevó ante las autoridades, quienes la colocaron en una posada, mientras que intentaban averiguar qué es exactamente lo que pasaba con ella. En la posada, la misteriosa joven reaccionó emocionada ante una piña que había en una pintura. Siendo la piña una fruta que venía de lugares exóticos, esta fue una gran pista, y la gente en la posada entonces asumió que esta misteriosa joven también debía venir de algún lugar muy lejano, lo que explicaría el idioma y los modales raros, pues ella quería dormir en el piso y no sabía comer como los otros ingleses. Pero el magistrado local pues no estaba muy convencido y no estaba seguro de qué hacer con la joven, así que la acusó de vagancia, pero en lugar de llevarla a la cárcel la llevó a un hospital. Para entonces la joven ya había ganado el interés de muchos, incluyendo un marinero portugués, quien para sorpresa de todos
logró comunicarse con la joven sin problemas. Fue entonces que él contó su desgarradora historia. Resulta que esta mujer era una princesa llamada Karabo, que provenía de Yavasu, una isla en el Océano Índico, donde unos piratas malvados la habían secuestrado y se la habían llevado a bordo de su barco, hasta que ella se arrojó al mar y nadó hasta la orilla, que fue cuando la encontró el zapatero. Obviamente todos quedaron impactados y fascinados con la sorprendente historia, pues siendo un pueblo tan pequeño, la llegada de aquella princesa era lo más emocionante que les había pasado en siglos. Así que la joven de inmediato se convirtió en una invitada de honor del pueblo. Fue tratada como miembro de la realeza y también fue presumida como un objeto exótico. Ante esto, la joven se mostró más que cómoda y comenzó a vivir de forma muy despreocupada. Nadaba desnuda, rezaba de forma extraña y bailaba de forma exótica. Todo esto no hizo más que encantar todavía más el pueblo, que le hizo un baile en su honor y trajeron a periodistas de otros lugares para que cubrieran la historia. Además, también se ordenó un retrato que la dejaría inmortalizada. Hasta aquí la princesa Karabo se lo estaba pasando genial. Pero, por desgracia, tanta exposición llegó hasta otros lugares, más específicamente hasta una pensión en Bristol, donde una mujer la reconoció. Y entonces contó algo muy interesante. Ella conocía a la mujer del retrato, que ni era extranjera ni era princesa, más bien era Mary Wilcox, una inglesa de nacimiento que era hija de un zapatero. Esta revelación causó un gran escándalo y una gran decepción. La mayoría aceptaron entonces que la princesita los había engañado por completo. Pero hubo algunos que no creyeron esto y que más bien pensaron que la mujer de la posada era una mentirosa y siguieron siendo leales a su princesa, hasta que otras pruebas llegaron. Y es que resulta que un profesor que había analizado la escritura de la princesa declaró que eso era una farsa, mientras que un doctor, que había estudiado algunas cicatrices que ella tenía en la cabeza, describió que ese era un tratamiento normal que tenían las mujeres inglesas pobres para los dolores de cabeza, así que no hacía sentido que esa mujer viniera de una isla tan lejana con ese tipo de cicatrices. Entonces todo quedó más que claro, y ella terminó aceptando que sí había mentido. Contó entonces que era una sirvienta y que había trabajado para una familia judía, así como para algunos gitanos. Fue con esas personas que ella había aprendido algunas palabras, bailes y costumbres. Así que cuando se quedó sin trabajo y sin hogar, se le ocurrió inventar toda la historia de la princesa secuestrada. Pero ella aclara que no esperaba llegar tan lejos, que no quería engañar a la gente de esa forma, sino que más bien ella lo que pensaba es que le iban a dar unas monedas y que después iba a poder ir de pueblo en pueblo representando a una princesa, o sea, más como una onda de actuación que un fraude, que al final fue lo que hizo. Pero pues bueno, la cosa estaba hecha y había mentido, así que tenía que pagar. Pero hay que decir que como se mostró arrepentida y la gente pues le tenía mucho aprecio, se le dieron dos opciones, irse a la cárcel o irse al exilio de Estados Unidos. Ella escogió el exilio y entonces partió a Estados Unidos. En ese lugar intentó una carrera como actriz, en la que no le fue mal, pero con el paso de los años terminó siendo un fracaso, así que terminó volviendo a Inglaterra. En ese lugar ya no tenía ningún cargo criminal, pero también fracasó como actriz, y terminó casada con Robert Baker, que era 10 años mayor que ella, y junto a quien estableció un negocio como importadores y vendedores de sanguijuelas, lo que en ese entonces era muy popular porque estos animales se utilizaban como un producto médico. Ella en adelante vivió sin ningún escándalo hasta que murió a causa de una caída en diciembre de 1864. Cabe aclarar que en el caso de María, pues se descubrió absolutamente todo, sus orígenes, la razón de la mentira y la forma en la que había creado este personaje. Sin embargo, todavía hay una gran incógnita, y es que resulta que este marinero portugués, que fue el que tradujo, ¿no?, y le dio forma a la historia, pues desapareció de la nada, y nadie sabe ni nadie supo si él había sido su cómplice o si simplemente le había ayudado a mentir por diversión o exactamente cuál era el papel que él jugaba. Pero bueno, nunca lo sabremos. El punto es que esta mujer, a pesar de que no tenía intenciones según ella, pues logró crear un fraude bastante creíble para muchas personas. Y ahora continuemos con el caso número 4, y es el de Gregor MacGregor. La Europa del siglo XIX era un lugar muy competido,
lleno de artistas e intelectuales, donde la fama y el dinero lo eran todo, y los ciudadanos aspiraban a tener justo eso, fama y fortuna. Y Gregor MacGregor no fue la excepción. Nacido en Escocia, con 16 años inició una carrera en el ejército británico. La verdad es que al inicio no le fue nada mal, sobre todo porque se casó con una mujer adinerada y de familia noble, lo que lo ayudó a prosperar en el ejército, hasta que se peleó con uno de sus superiores y terminó siendo echado. Gregor entonces partió a Londres, donde se inventó medallas, títulos nobiliarios y se adjudicó victorias que no le correspondían, todo con tal de destacar, lo que de hecho sí hizo al inicio. Él era invitado de honor a las cenas y era una de las figuras más llamativas en Londres. Pero por desgracia para él esto le duró como un año, porque en 1811 falleció su esposa, y Gregor entonces se quedó sin dinero y sin una buena familia, pues su esposa era la que estaba conectada a la nobleza Noel, y era ella la persona por la que a ellos los invitaban a cenas y por la que ellos eran bien recibidos en sociedad. Así que con el paso del tiempo, pues a él se le fueron cerrando todas las puertas, y entonces se le ocurrió irse a Venezuela, donde estaban las batallas revolucionarias. En ese lugar se presentó como un gran militar británico y un noble muy importante, además de que presumió victorias en las que él ni estuvo. Pero bueno, en Venezuela le creyeron todo, le dieron el cargo de coronel y le pusieron un batallón bajo su mando. Siendo honestos, no lo hizo tan mal al inicio, de hecho tuvo años muy buenos. Propio Simón Bolívar habló muy bien de él y sintió un agrado personal, por lo que Gregor se casó con Josefa Antonia Lovera, que era nada más y nada menos que la prima de Simón Bolívar, y claro que una mujer muy adinerada. Pero bueno, la suerte no iba a durarle para siempre, y eventualmente todo se fue en picada. A Gregor lo mandan a Estados Unidos para que libere Florida. La cosa a partir de ahí le fue terriblemente mal, y es que los resultados militares no fueron buenos, pero además se le acusó de usar el dinero del ejército en lujos personales y de huir de las batallas cuando éstas no iban bien. Así que Simón Bolívar lo expulsó de la lucha y lo amenazó con ejecutarlo, por lo que Gregor terminó corriendo hacia Costa de Mosquitos. Este es un territorio en lo que actualmente es Honduras, que no fue invadido por colonos europeos porque tenía un clima muy complicado y no tenía potencial económico. Pero para Gregor era la oportunidad perfecta, y usando ron y joyas, compró una pequeña parte del territorio al que bautizó como Pollais. Poco después volvió a Inglaterra en 1821, y una vez en Londres, aseguró que Jorge Federico Augusto, que era el rey de Mosquitos, le había nombrado cacique de Pollais, o sea que le había nombrado monarca de este pequeño territorio, al que MacGregor describió como un lugar hermoso, con ríos, animales y un suelo súper fértil para cultivar tabaco y azúcar, que eran las industrias más rentables en ese momento. Claro que al inicio toda la gente se quedó sacada de onda porque nadie había escuchado hablar de ese lugar, así que no le hicieron mucho caso, por lo que él comenzó a crear folletos, retratos, libros, mapas y hasta una canción de Pollais. Su estrategia de publicidad fue tan masiva y tan exitosa que la gente no solo le creyó que existía este lugar, sino que estaban deseosos de poder ser parte de este paraíso. Y pues rápidamente MacGregor comenzó a vender títulos nobiliarios, cargos gubernamentales, casas, terrenos y aceptando inversiones en el Banco de Pollais, que ofrecía altísimas tasas de rendimiento. La cosa es que todo era falso. El lugar no tenía ni habitantes, menos un banco, ni bandera, ni nada de lo que él presumía. Pero, para su suerte, tras la derrota de Napoleón, los británicos tenían una muy buena economía, y Gregor fue tan convincente que muchos se apuntaron, ricos y pobres. Los ricos dándole altas cantidades de dinero como inversión, mientras que los pobres vendieron lo poco que tenían en Inglaterra para comprar algún terreno o una casa y poderse mudar a Pollais, donde les aseguró que tendrían una vida más pacífica y mejor. Finalmente, entre los años 1822 y 1823, 7 barcos con un total de 250 colonos partieron hacia América. Pero cuando arribaron, meses después, la realidad fue desgarradora. No había nada para ellos, ni puerto, ni casas, ni banco, nada. Solo unos indígenas que los vieron con extrañeza.
Al inicio, los colonos pensaron que se habían equivocado de lugar o que tal vez había habido algún error de cálculo en la navegación. Pero por desgracia, cuando comenzaron a investigar y se dieron cuenta de la verdad, quedaron devastados. Y es que, como les digo, muchos de los que viajaron eran muy humildes, habían vendido todo, habían dejado familias atrás que estaban esperando que les enviaran dinero. Así que algunos colonos muy desesperados optaron por suicidarse, mientras que otros comenzaron a enfermarse por el clima y la poca comida. Fue entonces que lograron moverse a Belice, donde la Armada Británica los rescató. Pero para cuando los barcos llegaron a casa, solo 50 colonos seguían con vida. Los demás, incluyendo niños, habían muerto por diferentes causas. Para entonces, Gregor ya había huido a Francia con su esposa, donde siguió mintiendo y estafando, pero los franceses fueron más suspicaces y él terminó siendo acusado de fraude en 1825. Gracias a su excelente abogado y su dinero, terminó siendo liberado y volvió a Londres, donde de hecho culpó a un socio de todo lo ocurrido y volvió a estafar a gente con la misma historia de Pollais. Claro que casi nadie le creyó y al final la cosa fracasó. Encima, algunos de los sobrevivientes comenzaron a perseguirlo, así que él terminó partiendo a Venezuela, donde tuvo el descaro de reclamar la ciudadanía, honores, sus salarios atrasados y una gran pensión militar. Pero ¿saben ustedes qué es más absurdo que esta petición? Que como Simón Bolívar ya estaba muerto, él consiguió todo lo que pidió, viviendo cómodamente hasta su muerte por causas naturales en 1845, y encima fue enterrado con todos los honores militares. Y ahora pasemos con el último caso, y es el de Anthony Gignac. Nacido en 1970 en Colombia, Anthony fue adoptado y llevado a Estados Unidos, donde desde que era un niño aseguraba ser un príncipe árabe. Aunque al inicio esto parecía un juego de niños, eventualmente la mentira se fue haciendo cada vez más grande y más convincente. Él comenzó a presentarse como Khalid bin al-Sud y a los 12 años logró que en una agencia de autos le entregaran uno de lujo, creyendo que sí era un príncipe. Siguió con esa mentira y logró quedarse en hoteles de lujo, comprar en tiendas de marca y cenar en restaurantes carísimos, con la misma mentira, asegurando que las facturas serían pagadas por la familia real de Arabia Saudita. Obviamente, con el paso del tiempo, los propietarios reclamaron su dinero y él terminó arrestado más de 10 veces. Pero eso no lo detuvo, al contrario, lo llevó a hacer su mentira más convincente y más grande. Contrató guardaespaldas, rentó autos de lujo, compró placas de licencias diplomáticas falsas, insignias falsas y un atuendo tradicional saudita. Esto, sumado a su poder de convencimiento, lo llevó a conseguir tarjetas de crédito, préstamos, viajes de lujo, todo asegurando que era el hijo del rey de Arabia Saudita. Obviamente todo eso terminó descubriéndose y él otra vez terminó en la cárcel en el año 2006. Cuando se le interrogó sobre su verdadera identidad y sus motivos, él explicó que la familia real de Saudí sí le había ofrecido millones a su disposición. Por eso es que él pedía los créditos, las tarjetas y todo eso, pensando que ellos lo iban a pagar. Cuando se le cuestiona el motivo, él explica que había tenido una relación homosexual con un verdadero príncipe de Arabia, así que la familia real estaba comprando su silencio. Claro que eso nunca se comprobó, y la verdad es que nadie pagó sus deudas, así que él tuvo que cumplir su condena. Fue liberado en el año 2015, pero entonces ideó un plan a mayor escala todavía. Junto con un socio creó una empresa de inversiones en la que recibieron millones de dólares. Todo eso asegurando que él era un príncipe árabe o a veces un diplomático que trabajaba para la familia real árabe. Claro que para ganarse la confianza de la gente, lo que él hacía es que les mostraba cuentas falsas de Dubái o les daba algunos cheques al portador que eran falsos y desde luego que usaba su disfraz de príncipe árabe. Incluso tenía una página en Instagram donde posteaba algunos de sus lujos, pero también colocaba imágenes de la familia real de Arabia Saudí y le ponía cosas así como mi papá, mi hermano y cosas así como para hacer más convincente la mentira. Y pues sí, la verdad es que muchos cayeron hasta que uno de los inversores lo vio pedir carne de cerdo en un restaurante. Esto le llamó mucho la atención porque recordemos que los musulmanes no deben de consumir cerdo, es un pecado muy grande, y si tenemos en cuenta que la familia real de Arabia Saudí pues son musulmanes muy tradicionalistas,
El ver a un supuesto miembro de esta familia real consumiendo cerdo es algo completamente inaudito, así que el inversor entonces sospechó y ordenó una investigación. La verdad rápidamente salió a la luz, y en el año 2019, Anthony fue sentenciado a más de 18 años de prisión por cargos de fraude, robo de identidad y suplantación de diplomático extranjero. Se cree que luego de casi 3 décadas de esta estafa, él habría robado más de 8 millones de dólares. Y pues nada, chicos y chicas, esos son los 5 casos de los que les puedo hablar. Obviamente hay algunos más, pero generalmente eran de gente que fingieron ser miembros de la realeza que habían muerto. No se dio mucho el caso, por ejemplo, con la familia Romanov, que como durante mucho tiempo estuvieron desaparecidos o había como mucho silencio respecto a lo que realmente les había pasado, pues salieron muchas personas a decir que eran las grandes duquesas o incluso algunos que eran el gran duque, y entonces por ahí sí se hicieron de cierta popularidad, incluso ganaron el patrocinio de algunos nobles ricos y cosas así. Pero eso creo que ya se los había mencionado en otro video, no todos, pero sí les mencioné algunos importantes. Pero pues en estos casos me pareció un poco entre curioso y triste, ¿no? Como pues algunas de estas personas terminaron usando su inteligencia o su poder de convencimiento para estafar a otros. Pero pues nada, chicos y chicas, yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.